Hola, en este vídeo tutorial vamos a intentar adentrarnos en el vasto mundo de Excel mediante el análisis de unos cuantos trucos seleccionados, de unas cuantas funciones dentro de las muchas que podemos encontrar en este programa, y para ello lo vamos a hacer mediante este archivo de aquí, elecciones.xslx, en el que bueno, pues tenemos compilados unos datos reales sobre las elecciones del pasado diciembre de 2015. Podemos ver que en el archivo nos aparece información sobre la lista, cada una de las listas electorales que obtuvieron votos. También tenemos aquí una orientación aproximada de cada una de ellas, si son de derecha, de izquierda, nacionalistas, lo que sean. Los votos que obtuvieron, el porcentaje de votos, la diferencia con respecto a las elecciones pasadas, en 2012, para los partidos que no habían participado en dichas elecciones anteriores, esta casilla aparece en blanco. La diferencia realmente sería este mismo valor de aquí, ya que, eh, ya que todo eso es con respecto a ningún voto que habían obtenido en las anteriores. Y estos son los diputados que obtuvieron el porcentaje de diputados y la diferencia en diputados con respecto a las pasadas elecciones. Bien, una vez que, una vez que hemos presentado los datos, vamos a ir siguiendo, bueno, ir haciendo diferentes acciones sobre ellos. Bien, la primera cosa importante, bueno, aquí tenemos, cada vez que seleccionamos una celda, nos aparece aquí la posición, aquí en este cuadro de aquí, y esta es lo que se llama la barra de fórmulas, que usaremos más adelante. Podemos cambiar, según queramos, manualmente el ancho de las columnas, por ejemplo, de esta manera, seleccionando la raya que las divide. También podemos pedir que el texto se ajuste automáticamente con este botón de aquí. Cuando el texto se sale de las diferentes celdas. También podemos evitarlo eso del siguiente modo. Cuando yo pongo un texto muy grande, por ejemplo, voy a intentar poner aquí una columna que ponga, por ejemplo, eh, tendencia de votos, veo que se me sale del ancho que tengo asignado a la columna. Eso significa que cuando, por ejemplo, intento escribir algo en la siguiente, pues ya no puedo ver completamente el texto que había escrito anteriormente. Bien, ¿cómo puedo evitar eso? Bueno, pues lo podemos evitar yéndonos aquí a la barra de fórmulas y partiendo en varias líneas el contenido de una celda. Para ello presionamos la tecla Alt, que está a la izquierda de la barra espaciadora, y simultáneamente la tecla Enter o Intro. Veo que cuando pulso de nuevo Intro, ahora Intro solo, para que asigne este valor a la celda, automáticamente ha dividido este texto en dos líneas. Bien, vamos de momento a quitar esto, lo dejamos como estaba antes. Importante ahora, en general, cuando tenemos datos, tendríamos que intentar evitar que pudiéramos perderlos. Para ello, por ejemplo, que accidentalmente yo esté trabajando con celdas y aquí sin querer me apoye y le dé y ponga aquí bueno, un número 32.200, por ejemplo, y haga así. Aquí, como me he dado cuenta de cuál es, le puedo dar a deshacer con control Z, pero en general puede ser que sin querer modifique alguno de los datos y ya todo me dé mal. Para evitar que sobreescriba algo sobre mis datos, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo proteger esas celdas. Como no queremos proteger toda la hoja, porque nos interesará trabajar en otras celdas diferentes de los datos,
lo hacemos del siguiente modo. Nos vamos a esta esquina superior izquierda, donde está este botón que nos selecciona todas las celdas. Una vez que lo tenemos todo, simplemente hacemos clic derecho sobre cualquier parte de la selección, nos vamos a formato de celdas y en formato de celdas nos va a aparecer esta pestaña de proteger. Vemos que las celdas aparecen como bloqueadas, las vamos a desbloquear. Desbloqueamos todas y ahora sí seleccionamos únicamente las celdas que nos venían dadas, las que no queremos cambiar. Vamos arrastrando hacia abajo y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Botón derecho del ratón, formato de celdas y en la pestaña de proteger que ahora tenemos abierta, ahora sí, un tic en bloquear. Aceptamos y hecho esto nos vamos en el menú principal a el apartado de revisar y le damos a proteger hoja. No vamos a querer poner contraseña y sí que vamos a querer que aunque no modifiquemos los datos podamos seguir teniendo abiertas todas las otras opciones. Por eso marcamos todos los tics que nos aparecen aquí. Damos a aceptar. Ahora si yo, por ejemplo, en esta celda intento hacer algo, me sale este mensaje, que la celda o el gráfico que intente cambiar está en una hoja protegida. Aceptamos. Si tuviésemos muchos problemas, simplemente hay que darle aquí desproteger hoja también en el apartado de revisar. Bien, un documento de Excel es como una especie de libro que al principio está en blanco. En este caso ya teníamos una información en la primera de las hojas. Podemos ver aquí abajo, que pone hoja 1. Nosotros le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar datos. Y vamos a añadir más hojas. Podemos añadir tantas hojas como queramos a este libro. Nosotros vamos a añadir hasta 3 hojas. En nuestro caso, para esta práctica, la vamos a llamar a cada una de las hojas. Esta la vamos a llamar tablas. Aquí vamos a poner la hoja de gráficos. Y finalmente, en la hoja 3, la vamos a dedicar a lo que llamaremos tablas dinámicas. Bien, una vez que tenemos hecho esto, nos interesa añadir algunas columnas para nuestra práctica. La primera que vamos a añadir vamos a ponerla aquí donde pone diferencia. Si movemos el zoom siempre lo podemos cambiar de nuevo aquí. Donde pone diferencia queremos añadir una columna a la derecha. Para añadir una columna simplemente nos vamos a la inmediatamente a la derecha, en este caso aquí, la seleccionamos y entonces le damos a las teclas control y al mismo tiempo más. Esto nos crea una columna, como podemos ver. La podemos eliminar también del mismo modo seleccionándola con control menos. Pero en este caso nos dice que le ha asignado directamente la protección de la hoja. Para no tener problemas en adelante, esta vez vamos a desproteger la hoja porque queremos hacer muchos cambios, simplemente iremos con cuidado. Si ahora con la hoja desprotegida yo pulso control menos, vuelvo a tener de nuevo la columna desaparecida. Damos a control más, como habíamos dicho, y aquí vamos a poner una columna que sea porcentaje de voto perdido o ganado. Vamos a hacerla un poco más grande, pero para que no sea mucho más grande, seleccionamos y como hemos dicho antes, usamos Alt más Enter para partir esta entrada en 2 celdas, en 2 filas. Bien, otra columna que querremos añadir es la que habíamos comentado antes, es la de tendencia aparente. Pulsamos Alt y Enter en las
próximas elecciones. Aquí querremos ver si sigue el ritmo que teníamos, qué es lo que va a ocurrir en unas hipotéticas próximas elecciones. Otro que querremos poner, añadiremos todavía aquí otra columna que sea control más, insertar toda una columna. Esto nos pasa porque no hemos seleccionado aquí. Si ahora le damos a control más directamente nos añade la columna. Pondremos aquí tendencia. Lo podemos ajustar manualmente o como hemos dicho antes con el botón de ajustar texto. Y bien, donde pone diputados añadiremos también una columna que sea diputados con Alt y Enter, con reparto Alt y Enter de nuevo proporcional. Esto es porque los diputados no son proporcionales a los votos. Queremos ver qué ocurriría si en vez de la ley de Hont hubiera una ley proporcional. Bien, juntamos aquí todo lo que tiene que ver con votos, lo juntamos en una única celda con combinar y centrar. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué ponemos en cada una de estas columnas. Aquí viene ahora lo importante de Excel. Lo importante de Excel es cuando yo puedo manipular datos y que estos me aparezcan. Por ejemplo, algo que podría hacer muy sencillo. Vamos a añadir también esta columna para ilustrarlo. Control más. Cancelar. Seleccionamos la fila para hacerlo bien. Control más. Podemos poner una columna que fuese votos en 2012, en las pasadas elecciones. Los votos en 2012, que es esta columna de aquí, simplemente son los votos ahora en 2015 más la diferencia, que puede ser positiva, perdón, menos la diferencia. Si la diferencia es negativa, significa que había más votos en 2012. ¿Eso cómo lo haré? En la barra de fórmulas empezaré siempre con un igual. Igual, y ahora señalo esta celda, quiero restarle esta celda de aquí. Si yo le doy a intro, me sale los votos que obtuvo en este caso el Partido Popular en 2012. Lo grande de Excel es que ahora yo puedo directamente arrastrar esto hasta abajo y me lo hace para toda la columna. Esta fórmula que he puesto, que era válida solo para la fila 4, pues por ejemplo para la fila 46 me la ha copiado igual, pero donde ponía 4 usa ya este valor y este de aquí que lo toma como 0. Ahora nos damos cuenta de que hay un problema. Hay un problema evidente y es que en los partidos nuevos, en los que estaba esto en blanco, en realidad la diferencia no es 0, que es lo que le asigna en el blanco, sino que era los votos en 2012 realmente son 0. ¿Cómo podemos arreglar esto? Lo vamos a arreglar con un condicional. Tenemos que poner la condición de que este valor sea la diferencia solo en el caso de que esto no esté, solo en el caso de que esta columna no esté en blanco. Para ello viene una función extremadamente importante en Excel, que es la función si, el condicional. Si tiene tres argumentos que tenemos que poner. Hay que ponerla entre paréntesis y vemos que aquí hay que darle primero el criterio. El criterio que le quiero poner yo es que esta celda de aquí esté en blanco. ¿Cómo le pongo eso? Pues le digo que esta celda sea igual y blanco significa que entre las comillas, no aparece nada.
Las comillas por ejemplo, si yo le quisiera decir que en esa celda aparece la palabra 2, lo pondría así. Siempre que esté esto lo pongo entre comillas. Si es que está en blanco, lo he de poner así. Punto y coma, importante que aquí va un punto y coma separando los argumentos. ¿Qué ocurre si está blanco? Pues quiero que lo que me aparezca en esta celda sea un 0, que no tenía ningún voto en 2012. ¿Y qué pasa si es falso que está en blanco? Si tiene un valor. Pues si tiene un valor, simplemente hay que poner lo mismo de antes, punto y coma, y hemos dicho que era este de aquí menos esta celda de aquí, que era la respuesta de antes. Si le damos a intro, podemos ver que este no cambia, pero cuando ahora tiramos todo para abajo, en aquellos nuevos ya nos aparece un 0. Lo tiramos todo para abajo y ya tenemos los votos que sacó cada uno de estos partidos en 2012, incluyendo los nuevos que ahora nos aparecen bien. Vamos con el porcentaje de voto perdido o ganado. El porcentaje de voto perdido o ganado simplemente será pues la diferencia dividida por el número de votos. Eso sí, en los partidos nuevos no es posible comparar. Entonces querremos que donde haya un partido que aquí tenga esto vacío, nos ponga simplemente nuevo. Podemos volver a usar un condicional. Aquí ponemos de nuevo igual a si, abrimos paréntesis. Y entonces le diremos que si esta celda o cualquiera de las de esta columna está vacía, punto y coma, ¿qué ocurrirá? Simplemente escribiremos nuevo, lo ponemos entre comillas. Punto y coma, ahora le ponemos qué ocurre si realmente no está vacía, si hay un número. Si hay un número, entonces le diremos que nos calcule esta celda partido, ponemos la división así, para poner multiplicación es con el asterisco y suma y resta con lo habitual. Y ahora queremos que esto nos lo parta por el número de votos, esta vez el número de votos que tenía en 2012. Lo ponemos aquí. Cerramos la función sí y nos da este número de aquí. Lo tiramos hasta abajo. Eso es. Y entonces queremos ahora, vemos que nos salen todos los partidos nuevos. Lo que sí vamos a querer es que nos salga esto como un porcentaje. Bueno, pues simplemente nos vamos aquí en la pestaña de inicio, donde vemos aquí poner esto como un porcentaje. Pero si nos fijamos, nos lo ha redondeado demasiado. Nosotros quisiéramos conservar dos decimales. Le vamos a dar aquí en número, porcentaje, conservar dos posiciones decimales. Y ahora ya sí que nos lo hace bien. Podemos ver que, por ejemplo, el PP ha perdido en estas elecciones un 33,4% de los votos y el PSOE un 20,8%, etcétera. Hay partidos nuevos. Bien. Otra columna que queremos rellenar. Bien, en tendencia queremos un poco clasificar los partidos según sean nuevos, según si han crecido mucho en votos, si se han mantenido o si bien pues han descendido mucho. Vamos a decir que un partido ha descendido mucho si ha perdido más del 10%, que ha ganado mucho si ha ganado más del 10% y que es nuevo si es nuevo. Aquí lo que tenemos es 4 posibilidades, de modo que va a haber que hacer una condicional múltiple. Si ocurre esto, hacemos tal, si no, todavía hay varias posibilidades. Vamos a ver cómo hacerlo.
Aquí le vamos a decir igual a sí. Entonces le vamos a decir que si en esta celda de aquí pone nuevo, punto y coma, ¿qué ocurrirá? Pues que siga poniendo nuevo. En caso contrario, todavía hay varias opciones, de modo que hay que volver a poner otro sí. Ahora le diremos que si este valor, la condición es menor que menos 10%, entonces la tendencia vamos a decir que es de pérdida. Como es un texto, lo ponemos entre comillas. Si no es menor del menos 10%, todavía hay que hacer otro condicional. Según si esté entre el 10% y menos 10% o si haya ganado más del 10%. Vamos a poner que si esta celda es menor que el 10% ahora positivo, entonces lo vamos a llamar mantenimiento. Y en caso contrario, ahora sí ya solo queda una opción que es, vamos a poner por ejemplo, ascenso. Y ahora hay que cerrar esta condicional, la otra condicional que habíamos abierto y también la tercera. Si le damos a intro, podemos ver, el primer partido nos sale una pérdida y bajando hacia abajo tenemos todos clasificados por tendencias. Partidos que se mantienen, partidos que han perdido, partidos que irrumpen en el panorama electoral. Bien, vamos con los diputados según un reparto proporcional. Para eso, lo primero que hay que saber es el número total de votos. Bien, antes de hacer esto, vamos a hacer lo que se llama asignar rangos. Asignar rangos quiere decir que a un conjunto de celdas las llamo de una manera determinada. A todas estas celdas de aquí, que selecciono aquí, y en esta barra de la izquierda, en el cuadro de nombres, les voy a asignar el nombre partidos. Y le doy a intro, ya se quedan con... Todas esas celdas colectivamente reciben el nombre de partidos. Es como un proxy, como una manera de llamar a todas las celdas a la vez. A todas estas celdas las vamos a llamar orientación. Ponemos un intro, del mismo modo a todas estas celdas las vamos a llamar votos. A todas estas celdas las vamos a llamar porcentaje votos. No nos deja ponerlos con este símbolo, por eso vamos a poner punto votos. Si nos sigue sin dejar, vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí que nos deja por votos. A todos estos de aquí lo vamos a llamar diferencia diff votos. Y así podríamos hacer con cada una de ellas. Si lo necesitamos, lo haremos más adelante. A todos los datos de una columna los vamos a llamar pues haciendo referencia a todos ellos. Bien, una vez que tenemos esto, queremos calcular lo primero de todo el número de votos totales. Vamos a poner aquí esta información. Número total de votos entre todos los partidos y queremos que nos aparezca aquí al lado. ¿A qué será igual? Pues será igual a la suma de todos estos de aquí. Esto lo hacemos con la función suma.
Y el argumento podríamos o bien seleccionar todos y cerrar paréntesis, o poner votos directamente. Él ya ha reconocido que estos celdas que hemos seleccionado ahí se llaman votos. Le damos a intro y nos sale que han votado más de 25 millones de personas. Si no sabemos de memoria cuál es el número total de diputados o queremos ver si estaban bien, vamos a llamar a toda esta columna de aquí, que es la de los diputados, le asignamos el rango, aquí lo llamamos diputados, y número total de diputados, se lo ponemos aquí, es igual a suma, ponemos en mayúsculas, de toda la columna de diputados. Y nos sale que son 350. Por lo tanto, ¿cuál es el coste en votos de cada diputado? En principio, ¿cuántos votos necesito para sacar un diputado? Pues será igual simplemente a el número de votos dividido por el número de diputados. Cuando le doy a intro me sale que es este valor de aquí, casi 71.500 votos por diputado. Fijémonos en una cosa, y es en esta esquina de la celda que aparece en verde. Eso lo que nos quiere decir es que hay algún tipo de problema. En este caso, lo que nos está advirtiendo es de que tenemos protegidas la mayoría de celdas, pero estas no en particular. De hecho, esto es lo que nos pone aquí en este mensaje. Podemos ver también, por ejemplo, este mensaje en esta celda de aquí. Aquí nos dice que el número de celda tiene formato de texto, no lo está reconociendo como un número. Es posible que tenga algún espacio antes, vamos y se lo quitamos. Fijémonos que ese dato estaba mal cogido. Es importante siempre revisar que los datos que nos den no aparezca ningún mensaje de error. Fijemos que lo bueno, lo importante de Excel es que una vez que cambiamos ese dato, todos los datos hemos visto que cambiaban a la vez de forma acorde. Bien, importante, a este costo en votos de cada diputado ahora, como hemos dicho antes, lo vamos a llamar, en la celda B63, lo vamos a llamar coste. Bien, con eso hecho, ahora los diputados con reparto proporcional van a ser los siguientes, van a ser simplemente igual a el número de votos dividido por los diputados que los votos que cuesta un diputado, dividido por el coste. Si lo hacemos, nos da un número que vemos que difiere del habitual con la ley de Hont. Si tiramos para abajo, pues ya nos va saliendo todo pues según esperábamos. Importante, imaginemos que no hubiéramos puesto coste, este número, sino que hubiéramos puesto la celda B63, que era la misma, lo ponemos en mayúsculas, B63. En el primero nos aparece lo mismo, pero ahora cuando tiremos hacia abajo tenemos un problema, está dividiendo por 0. ¿Por qué? Porque en esta celda ha intentado dividir como siempre que arrastramos hacia abajo, corriendo una fila hacia abajo por B64. Si no queremos que esto pase, podemos o dar un nombre específico a la celda o simplemente poner poner la letra, bloquearla, poniéndola entre símbolos de dólar. Cuando hacemos eso y tiramos para abajo, siempre nos respeta la celda. En nuestro caso simplemente voy a darle intro y ahora vamos a poner C4 dividido por el coste. Bien, y tiramos para abajo. Eso sí, nos interesaría
que el número de diputados no nos apareciese de forma fraccionada, sin duda. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, lo podemos hacer con una función que incorpora Excel, que es la de redondear. Si nos vamos a la primera fila, le podemos decir que queremos redondear. Abrimos el paréntesis, le decimos C4 dividido por el coste y ponemos el número de decimales. En este caso queremos que sea 0. En ese caso nos redondea al alza o a la baja. Vamos ahora a tirar hacia abajo. Al hacer el redondeo puede que se pierda algún diputado en la suma de los totales. Por ejemplo, podemos ver aquí igual a suma, entre paréntesis, de todo este rango. Lo hemos puesto aquí y ahora cerramos el paréntesis de la suma y nos da que efectivamente al hacer el redondeo ya no hay 350 diputados, sino que se han ido perdiendo. Todos los que tenían 0,00 no han conseguido sumar ningún diputado y el redondeo se ha perdido de otros que los hubieran tenido. Bien, eso era simplemente como una mera curiosidad. También, ¿qué más nos piden? ¿Qué más nos piden obtener? Bien, nos piden obtener los votos totales en las elecciones de 2012. Votos totales en las elecciones de 2012. En principio solo habría que sumar, tenemos el número total de votos en 2015, este de aquí, tenemos toda la columna con las diferencias. El problema es que están estos blancos de los partidos nuevos que ya habíamos dicho que no contabilizan bien la diferencia. Bien, simplemente podemos, esto ya lo habíamos solucionado antes, de hecho ya teníamos esta columna de votos en 2012. Lo más sencillo es simplemente a todo esto de aquí, este rango, lo vamos a llamar votos 2012 y ahora ya simplemente hay que hacer una suma. Esto es igual a la suma de votos 2012. Normalmente Excel nos pone indicaciones de los rangos que previamente hemos definido. Bien, vemos que en estas elecciones en 2012 menos gente fue a votar. Más cosas que se nos pide es el número de partidos. Tenemos aquí otra fila, número de partidos. Para ello, siempre que lo que queremos es no sumar, sino contar, Excel tiene una serie de funciones de contar. Cuando se trata de caracteres de texto, bien, pues la opción la función concreta que se usa se llama contar a. Contar a lo que cuenta son, como pone aquí, el número de celdas que no están vacías en un rango. Este rango de aquí, de todos estos partidos hacia arriba, lo habíamos llamado partidos. Ahí nos lo está seleccionando y me sale que hay 56 partidos. Más cosas. Ahora quiero contar, partidos que cumplan un criterio. Ahora quiero contar el número de partidos que son nacionalistas o de corte autonómico. Puedo poner aquí un Alt-Enter, autonómicos. Bien, ¿cómo hago eso? Ahora tengo que contar todos los partidos, pero solo contar estos que tienen esta denominación. Por eso tengo que dar una condición. Eso lo haremos con la función que tiene Excel igual a contar.si.val.
conjunto. Si solo tuviera una condición, puedo usar únicamente la función contar sí. De hecho, lo podríamos hacer, pero de esta forma ya ilustramos cómo es con un conjunto de condiciones. El primer argumento es decir, bueno, cuál es el rango de dónde queremos contar y bueno, lo hacemos aquí. Todo esto de aquí es bueno, si lo ponemos junto, esto era lo que llamábamos el rango de orientación, punto y coma, y lo queremos contar si el texto que pone es nacionalista autonómico. Cerramos y me sale que tengo 22. En este caso, como solo hay una condición, me bastaría con usar la función contar.sí. De hecho, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo hacer esto. Vamos a contar también el número de partidos sin representación en el Congreso, aquellos que no han obtenido ningún diputado. Ponemos aquí número de partidos sin representación. Bien, ¿aquí qué pondremos? Pues pondremos igual a contar.sí. Y entonces le diremos, ¿en qué rango? Pues en el rango de diputados. ¿Y cuál es la condición para que me los cuente? Pues que lo que encuentre sea igual a 0. La condición siempre, el criterio siempre lo ponemos entre comillas. Bien, cerramos. Y me sale que hay hasta 43 partidos sin representación. Eso quiere decir que solo 13 están representados en la Cámara. Bien. Ahora vamos a crear una tabla una tabla que copiaremos y ahora lo que queremos es ordenar alfabéticamente. Por ejemplo, yo quiero copiar simplemente las 3 primeras columnas. Todo ya las selecciono el rango, control C, esto es para ilustrarlo, y las voy a copiar aquí. Control V, siempre puedo pues ajustar el texto. El problema es que eso me cambiaría todas las otras celdas. Ahora borraremos esto. Bien, aquí imaginemos que lo que quiera es tener primero a todos los partidos, por ejemplo, de derecha o primero a todos los partidos de centro para verlos de un vistazo y no ordenados por voto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente tal como lo tenemos, hay una opción aquí que es ordenar y filtrar. Seleccionamos la columna. Esto de aquí. Las celdas, no introducimos el encabezado y le damos ordenar de la A a la Z. Bien. Nos dice que el resto de que el resto de datos no se me han ordenado. Fijémonos lo que ha ocurrido. Doy de momento a cancelar. Ni los partidos ni los votos los ha ordenado y por tanto tampoco lo demás. Vamos a ampliar nuestra selección. Vamos a darle de nuevo a ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que nos los ha ordenado por partidos.
Imaginemos que eso no es lo que queríamos. Control Z. Vamos a decirle solo esta columna. Ordenar y filtrar. Orden, vamos aquí, orden personalizado. Le decimos que amplíe la selección, ordenar. Y entonces ahora le decimos que ordene por orientación. Aceptar. Y ahora sí que nos salen primero todos los partidos de centro, la letra C, luego todos los partidos de derecha, y a cada uno le corresponde el número de votos. Dentro de eso sigue manteniéndonos dentro de todo lo de derecha, si coinciden, nos sigue manteniendo el orden por votos. Bien, como no nos interesa esta tabla únicamente para mostrar cómo podemos ordenar datos alfabéticamente, que a menudo es muy útil, simplemente vamos a borrar estas celdas, suprimimos, ahí lo tenemos, volvemos a todo lo que teníamos antes. Ahora queremos, simplemente demostrar dos últimas cantidades. La primera tiene que ver con esta tendencia aparente en las próximas elecciones. Vamos a poner el ejemplo de una fórmula, que no tiene por qué ser más complicada que las que hemos visto antes. Simplemente, si todo siguiese con el ritmo de cambio que ha habido entre 2012 y 2015, suponemos que la misma ganancia o pérdida de votos que han tenido los partidos la seguirán teniendo hasta las próximas elecciones. Entonces, su número de votos vendrá dado por los votos en 2015 más la diferencia. ¿Vale? Y esto lo tiraríamos hacia abajo. Podemos ver que incluso hay partidos que nos sale negativo. Podríamos poner una condición de que si nos sale negativo, simplemente le asigne el valor 0. Bueno, no lo vamos a hacer, pero sería sencillo haciéndolo con una condicional como antes. Bueno, y finalmente, para ilustrar pues condiciones con un rango, podemos pedir calcular el número de partidos que tienen entre 2.000 y 20.000 votos. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora sí que hay que usar necesariamente contar punto sí punto conjunto, porque hay un conjunto de condiciones. Tiene que ser mayor que 2.000 y tiene que ser menor que 20.000. Bien, entonces le damos a contar sí, y entonces, ¿dónde está el rango? El rango es votos. Criterio 1, pues ponemos aquí mayor o igual, eso se pone poniendo primero el mayor y luego el igual que 2.000. Cerramos el primer criterio y luego le decimos también que ¿dónde tiene que buscarlos? Pues de nuevo en el rango de votos. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio es que sean menor o igual que 20.000. Cerramos el criterio, cerramos el paréntesis y me encuentra que hay 15 de estos partidos. Bueno, con esto hemos acabado un poco de ver algunas fórmulas elementales, cómo contar, cómo usar condicionales, cómo sumar. Vamos ahora a mostrar cómo podemos dar un formato de tabla, que a menudo puede ser muy útil. ¿Por qué? Pues porque si yo voy poniendo datos por aquí, como había hecho antes, y quiero, por ejemplo, sumar toda una fila o eliminar toda una fila de la tabla, me eliminará también todos estos datos que tenía aquí correspondientes a la fila que quiero eliminar. Además, da una apariencia visual y unas propiedades que son mucho mejores.
Bueno, pues bien, seleccionamos esta parte de la tabla que queremos, lo hacemos así. Control C y la copiamos en tablas para ilustrar Control V. Aquí podríamos decirle que ajuste el texto. Bien. Y ahora lo que le podemos hacer es aquí dar formato como tabla. Elegimos la que nos vaya bien. Por ejemplo, esta de aquí. Le decimos que la tabla tiene efectivamente encabezados, que es la primera fila. Y nos queda de esta manera. En la lista de encabezados podemos decirle pues que nos la ponga toda centradita arriba y centrada en medio. Bien, así la tabla no solo se visualiza mejor, sino que, bueno, pues es más fácil a veces de manejar. Volvemos con nuestros datos. Ahora queremos hacer un gráfico. El primer gráfico, digamos, el más, bueno, como evidente, de algún modo, es el gráfico en el que vemos el número de diputados pues, que tiene cada partido. Hacer gráficos en Excel es muy sencillo y lo vamos a mostrar a continuación. El gráfico que queremos insertar, pues uno de los que podemos insertar pues es el que nos diga el número de diputados que obtiene cada una de las listas electorales. Para eso seleccionamos las dos columnas que nos interesan, esta de aquí, que es la de los nombres de los partidos, hasta aquí. Y para seleccionar otra columna que no sea contigua, lo vamos a hacer manteniendo pulsada la tecla Control. Con Control vamos a seleccionar ahora esta columna de aquí también, incluimos diputados. Y una vez que tenemos las dos columnas seleccionadas, ahora simplemente nos vamos a insertar. Podemos darle a gráficos recomendados, él nos recomendará Excel cuál piensa que es mejor para representar estos datos. En nuestro caso vamos a usar directamente un gráfico de sectores. Por ejemplo, podemos ponerle este formato 3D. Si no queremos que aparezca aquí, justo delante de la tabla, le daremos a Control X y nos lo llevaremos donde están los gráficos, Control V, lo podemos hacer más grande. Vemos ahora un problema. Aquí hay más opciones, bueno, en el que podemos poner qué estilo de gráfico queremos, que nos salga las leyendas ahí, que nos salgan también los números, porcentajes. Bueno, pues según queramos, le podremos añadir luego también que salgan incluso pues los números, cambiar los colores, etcétera. De momento una cosa que no queremos es que nos aparezcan todos los partidos, porque la mayoría tienen 0. Esto es algo como más, bueno, pues más avanzado, pero nos permitirá ilustrar un par de cosas importantes. Si lo que queremos es quitar ceros, lo que vamos a hacer es, de momento, este gráfico lo quitamos. Vemos que si salen tantos partidos es un lío. Vamos a añadir aquí una columna al lado de esta. Lo hacemos como siempre con Control Plus. Y aquí volvemos a poner diputados. Pero ahora lo que le vamos a decir es que en esta celda que nos ponga igual a sí, hay una condición. Y ahora esto nos permitirá poner una condición lógica que no hemos visto antes. Las condiciones lógicas son el y, el o, para decir que si dos condiciones a la vez son verdaderas, el y es verdadero. Si una de las dos es verdadera, por ejemplo, el o es verdadero. Aquí le vamos a poner si o bien se cumple que esta celda de aquí es igual a 0 o, punto y coma, esta celda de aquí es igual a vacío, que no hay nada. Si cualquiera de esas dos es verdaderas, le vamos a dar que nos ponga
esto de aquí, node vacío, eso quiere decir que no hay dato, no data, ¿vale? En caso contrario, si sí que hay datos, le vamos a decir que nos ponga simplemente este de aquí. Vemos que donde hay datos que no son 0, nos los pone exactamente iguales, pero al llegar a alguno que es 0 nos pone este símbolo. Significa que no hay datos, ¿vale? Esta es lo que nos va a la columna que realmente nos va a interesar. Esta la seleccionamos, también seleccionamos con control la columna de los partidos. Podemos seleccionar también esta celda. Y ahora le damos a insertar el gráfico. Lo representamos. Esto nos muestra que no hemos cogido bien la columna. Vamos de nuevo a hacerlo. Control, ahí lo tenemos, ahora sí sale. Y ahora insertar gráfico de nuevo, nuestro gráfico de sectores. Ahora control X, nos lo llevamos donde los gráficos, lo pegamos aquí, control V, lo hacemos más grande y podemos ver que siguen saliendo los mismos partidos, pero cuando le demos cuando le demos a etiquetas de datos, no nos saldrán los ceros que nos aparecían antes. Ahora ya solo es una cuestión de si queremos, por ejemplo, si hacemos haciéndolo más pequeño, solo por ejemplo nos aparecerán los partidos con representación. Eso lo podemos cambiar en todas estas opciones de aquí qué partidos aparecen en la leyenda, etcétera. Podemos quitar, bueno, pues todos estos de aquí, todo un mundo, ¿de acuerdo? Simplemente que para quitar todos los ceros que nos aparecían en los datos, simplemente hay que asignarle a 0 o al valor en blanco, pues bueno, que no lo cuente como dato. Finalmente, algo muy interesante que tiene Excel, bueno, una de las muy poquitas cosas que hemos podido ver hoy, es lo que llamamos tablas dinámicas. Cuando tenemos unas tablas con un montón de entradas, los datos se pueden analizar de muchísimas maneras diferentes. Excel nos ayuda a sacar toda la información posible de un conjunto de datos mediante la opción de tabla dinámica. Vamos a mostrar cómo funcionan. Nos vamos a la hoja que hemos reservado para tablas dinámicas, le damos a insertar y tenemos aquí tablas dinámicas. También hay gráficos dinámicos. Nosotros pulsamos aquí. Lo que hay que darle es dónde hay que coger los datos. Nos vamos a la parte de datos, seleccionamos dónde están todo lo que es la tabla, bajamos hasta abajo, lo tenemos aquí, bien, y le damos a aceptar. Nos crea aquí una tabla dinámica. Tabla dinámica quiere decir que tenemos cada una de estas entradas y decimos ahora que nos aparezca. Por ejemplo, algo que nos puede analizar es ver los partidos de diversa orientación. Si damos a orientación, Excel nos lo tiende a poner con lo que él considera que es la forma natural de analizar los datos, que es como una entrada de fila. Si le damos, por ejemplo, a cuál es la tendencia que han tenido, si es perdida o ganada, o por ejemplo el porcentaje de voto perdido o ganado, él nos lo pone en filas, pero nosotros, por ejemplo, vamos a querer que nos lo ponga aquí en las columnas, o que en lugar, aquí podemos quitar el campo, que nos diga qué tendencia han seguido, si una tendencia al alza o una tendencia al descenso, y podemos decir cuántos votos ha obtenido cada uno. Votos nos lo pone naturalmente como una suma de valores. También podemos poner que sea un conteo, bueno, podemos hacer muchas cosas. Simplemente podemos seguir añadiendo datos, podemos decir que nos salgan también, por ejemplo, las listas electorales, nos las pone aquí y vamos viendo cómo nos clasifica los datos de una forma muy diferente, nos va poniendo en cada uno de ellos los subtotales.
por ejemplo, a la hora de, pues aquí nos dice los votos de partidos de centro que han conseguido ascender, ¿no? Votos de partidos de centro que entran nuevos, etcétera, ¿no? Clasifica los datos de todas las maneras posibles. Y esto puede ser extremadamente útil. Y con esto acabamos un pequeño recorrido a través de esta primera práctica de Excel.